Es una historia que todo el mundo lo sabe, porque lo hemos oído en las escuelas dominicales de los tres jóvenes, aunque no sabemos exactamente su edad, que fueron echados en el horno de fuego. Pero quizás debemos explicar un poco la historia completa. Es evidente que el rey Nabucodonosor, en un arrebato de orgullo, y también en un arrebato de pensar cómo podía unificar a su imperio, pensaba que la religión será la manera mejor para unir a todos. Y entonces decidió hacer una estatua. No sabemos si figura de cualquier dios o de él mismo, o simplemente una cosa que todo el mundo podría, de las distintas religiones, podían más o menos identificarse para no ofender a nadie en su religión, para adorar a esta estatua. Pero entonces había unos jóvenes o unos varones que dijeron, no vamos a hacer esto. Pero el rey había dicho, si no vais a cumplir con este dicto, entonces habrá un castigo. Y entonces estos tres varones dijeron, no importa el castigo, no vamos a hacerlo. Y vamos a estudiar el porqué. Entonces el rey, enfadado, entonces aumentó el calor de este horno. Los varones fueron echados y entonces el rey vio, en vez de 3, vio a 4. Y entonces tuvo una reacción tremenda. Esa es la historia en sí. Vamos entonces a estudiarlo. Había puesto como 2 títulos, Rescatados, y otro título, Analiza lo que hay detrás. Por lo tanto, vamos a intentar ver cómo el Señor rescató a estos 3 varones y también a la vez analizar lo que hay detrás. En primer lugar, el orgullo del rey. Su sueño del capítulo 2, que estuvimos estudiando hace poco, quizás le había subido a la cabeza un sueño de una estatua muy grande que la cabeza era de oro, entonces iba reduciendo el valor de las distintas partes de aquella estatua hasta llegar al final de barro y hierro. Toda una profecía de las distintas naciones e imperios que iban a seguir después de Nabucodonosor. Pero Daniel había dicho, la cabeza de oro eres tú. Entonces no sabemos si él se puso muy orgulloso, pero la cuestión es que él entonces hizo esta estatua, 30 metros de altura, que bastante alto, ¿no? No sé si esto era la medida total de la estatura de la imagen, o si estaba encima de un pilar, entonces en total era 30 metros. La cuestión era algo impresionante. Las posiciones de poder, de influencia, tienen sus riesgos. Entonces quizás lo que ocurre con este rey era muy importante. Sí, el imperio babilónico tenía una extensión tremenda. Y entonces quizás aquí tenemos un problema de poder, de influencia, porque tiene sus riesgos. Hay una frase que me parece adecuada. Es más importante ser persona que ser una persona importante. Podéis cogerlo, ¿no? Es más importante ser persona que ser una persona importante. Y vemos en Cristo Jesús esto como un ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, su propio ministerio, lo que él está haciendo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. Entonces el líder debe ser siervo. Si eres líder de un ministerio aquí en la iglesia, tu acción, tu reacción delante de los demás es ser siervo. Entonces decimos, no sabemos si la consecuencia del capítulo 2, vemos en el capítulo 3 de Daniel este orgullo. Lo que sí es bastante cierto es que todo lo que ocurre en el capítulo 3 tiene su extensión en el capítulo 4, que dentro de 2 semanas vamos a mirar. El orgullo del capítulo 3 lleva a la locura del capítulo 4. El orgullo fue un problema para Nabucodonosor y también para muchos creyentes hoy. Y quisiera ir subrayando una frase de estos 3 varones. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. También de la cuestión del orgullo. ¿Y cómo? Pues iremos viendo. El orgullo del rey, pero también tuvo otro problema. La ira del rey. Hay lo que se llama un trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno psicológico cuando frente a una situación tensa, al final una persona pierde los estribos. En un momento determinado pierde el control de los impulsos y puede haber agresiones verbales, disputas, gritos, pero también puede haber agresiones físicas, empujones y cosas así. Esos arrebatos, aunque estén justificados, son desproporcionados con respecto a lo que ha iniciado, lo que está sucediendo. Son arrebatos, son reacciones no premeditados, y luego la persona se arrepiente y pide perdón un montón de veces. Es un trastorno tratable, pero otra cosa es una actitud constante de ira, de rencor, de cólera, que muchas veces es el fruto del odio o de la soberbia. La ira puede tener una base biológica, también puede haber factores genéticos que pueden predisponer a algunas personas a tener una respuesta más intensa o más frecuente de ira. También puede haber factores psicológicos, por ejemplo, engendrados durante la infancia o el aprendizaje experimentado, experiencias pasadas, la infancia, la exposición de un entorno de ira o de violencia. Eso puede influir en cómo una persona maneja sus emociones. También estilos de pensamiento, pensamientos irracionales o distorsionados, como por ejemplo creer que las acciones de otras personas son un ataque personal. Puede haber también factores sociales y culturales. Pero en el caso de Nabucodonosor, parece que se trata más bien de una situación latente en el corazón de cada uno de nosotros. Pablo decía en Efesios capítulo 4, escribiendo a creyentes, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y propongo que muchos tenemos problemas con la cuestión de estas cosas que se han mencionado y también con la ira. Por lo tanto, lo que nos toca hacer es identificar las causas que desencadenan la ira y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos para que estén de acuerdo con lo que Dios manda para nuestras vidas. En otras palabras, dejar que el Espíritu Santo vaya obrando, vaya desarrollando en nosotros su fruto. La ira fue un problema para Nabucodonosor, y digo, para muchos creyentes. Pero citando la frase de estos 3 varones, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos.
Cuando Pablo escribió a los Gálatas, dijo así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales ya os lo he dicho antes, que los que practican en forma constante tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vuelvo a decir, Pablo está escribiendo a creyentes. Entonces, que creyentes en aquella zona de Galacia tenían problemas así. Y Pablo está diciendo, ten cuidado, porque si esto es una manera de ser en vuestras vidas, vais mal. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, sin olvidar fe. Entonces, lo que Pablo está diciendo es lo que decían estos tres varones. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Por lo tanto, Pablo también, escribiendo los Efesios capítulo 4, versículo 32, decía: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. La ira fue un problema para Nabucodonosor y para muchos creyentes. Pero nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Obviamente, un factor que nos puede ayudar a ser controlados por el Espíritu Santo es la cuidadosa meditación en las Escrituras, ir meditando en porciones de la Biblia todos los días. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo con otros creyentes y así ir aprendiendo a manejar estas emociones. Pero vuelvo a decir, en cuanto a Nabucodonosor, tuvo que aprender a manejar esta emoción y expresarlo en una forma diferente. Y esto es lo que vemos en este capítulo, por una cosa curiosa, porque después de este capítulo no nos habla más de la ira del rey. Habla de otra cosa que veremos dentro de 2 semanas, en el capítulo 4. Pero no habla más de la ira del rey. Quizás había aprendido lo que ocurrió en este capítulo. Por lo tanto, al conocer a personas iracundas, debemos intentar analizar lo que hay detrás. A veces la ira denota una inseguridad y una infelicidad en el fondo de la persona, y a veces esta ira está realmente pidiendo a gritos por comprensión. Un secreto. En este caso sería sencillamente mostrarles sincero amor. Y otra vez eso es lo que encontramos en el capítulo 4, o sea, dentro de 2 semanas. Pero una cosa, si afirmamos que la palabra de Cristo trae vida, podemos afirmar también que la voluntad de Dios es ir transformándonos poco a poco por medio de su palabra, ir dándonos nueva vida. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Así, por medio de su palabra, y para que, entre otras cosas, podamos ir viviendo en armonía con Dios y con los que están alrededor nuestro. Y podemos pedir y esperar que el Espíritu Santo nos ayudará en todo esto. Un día una mujer confesó que iba a su iglesia, asistía con frecuencia, y también al estudio bíblico durante la semana. Y estaba buscando amistad, pero no para ser transformada por Dios. No, debemos ir reuniéndonos para la amistad, esto sí, pero
vamos a ir diciendo, Señor, quiero ser transformada. Os digo a todos, espero que encuentres amistad sincera y inquebrantable amor aquí en nuestra iglesia. Pero espero por encima de todo que cada uno vamos buscando, Señor, quiero ser transformado por tu palabra. En el caso de Daniel capítulo 3 y estos 3 varones, había un factor adicional que complicaba la situación. Porque vemos en los versículos 8 al 12 la envidia de compañeros. Nos dice el versículo 8, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ahora nos interesa saber lo que dijeron y por qué dijeron lo que dijeron, porque queremos ver lo que hay detrás. Dijeron al rey, capítulo 3, versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Por lo tanto, vemos que se trata de cuestión de celos, que ellos están sobre los negocios de Babilonia y nosotros no. Se trata de codicia, apetencia de tener la posición que otros tenían. ¿Has sufrido esto en el contexto de tu trabajo? Intenta analizar lo que hay detrás. Tenemos que aceptar la realidad que estamos en una guerra espiritual. Y tú eres el campo de batalla. ¿Correcto? Estamos en una guerra espiritual y tú eres el campo de batalla. Satanás quiere destruirte. Por lo tanto, puedes entregar la situación, sea lo que sea, a Dios y saber que Él te ayudará, especialmente en situaciones de injusticia total, tal como pasó en el caso de estos 3 varones, esos 3 amigos. Y Dios lo utilizó para que tuviesen una tremenda oportunidad de dar testimonio de su fe y ver cómo Dios les vindicaba. Y para nosotros podemos aprender a confiar en Dios también, en cualquier circunstancia. Pablo, cuando escribía a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, decía, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciéndolo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Lógicamente, las palabras usadas le molestaron al rey. Estos no te han respetado, lo que aquellos caldeos habían dicho al rey. Estos no te han respetado. No era cierto. Pero este es el mensaje que llegó a los oídos del jefe. Quizás algunos de nosotros hemos tenido una experiencia paralela. Alguien, por cuestión de celos, ha dado una información malintencionada a tu jefe. Aprendemos a los 3 amigos de Daniel capítulo 3. Porque entra otra vez en el escenario la ira del rey. Y notemos el intento de negociar con los principios religiosos de los 3 amigos. Porque cuando están traídos estos 3 delante del rey, él intenta convencerles. Mira, ahora pues, ¿estáis dispuestos, decía él, y cito,
¿Estáis dispuestos para que al oír el sonido de la orquesta os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Vemos otra vez la arrogancia del rey, pero también vemos cómo él intenta negociar, intenta animar a estos varones. Puedo proponer que era un ataque frontal al compromiso de estos tres amigos, a lo que Dios había mandado, en lo que llamamos los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios. Dios había dado un mandamiento muy claro, que en la vida del creyente no debe haber ningún tipo de imagen y no debemos reverenciarlas o adorarles. Y por lo tanto los tres sabían a quién debían obedecer: un rey, un emperador o Dios. Quizás ellos podrían haber dicho entre ellos: mira, cuando empieza a sonar esta orquesta, vamos a, intentar inclinarlos un poco. ¿Por qué vamos a complicar la vida tanto? Podemos, esconder un poco nuestra fe. Simplemente no hablar, no hacerlo claro. Me parece que esta misma tentación podría ser delante de la puerta de cualquier creyente. En un momento de que alguien te afrenta, en el momento que alguien te dice algo, ¿estás dispuesto a esconder tu fe o dispuesto a decir: yo soy de Cristo? Dispuesto a decir: nuestro Dios, ¿a quién servimos? Estos tres sabían lo que tenían que hacer, a quién tenían que obedecer. Y encontramos que en los versículos 16 al 23 la confianza y la valentía de estos tres creyentes. Dice, versículos 16, 17, nuestro Dios es capaz. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos, o tenemos que pensar cómo vamos a responder sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y puede librarnos de tu mano, oh rey, y nos librará. Un momento. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Y nos librará. Es que ellos estaban recordando lo que el profeta Isaías había dicho unos cuantos años antes, capítulo 43 y el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estaban recordando esta promesa, aunque Isaías no está diciendo que tenemos que siempre interpretarlo en forma literal, pero estaban recordando esto, o estaban más bien, diciendo lo que Pablo dijo más tarde en su última carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Él decía: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y sigue diciendo: y el Señor me librará de toda obra mala,
y me preservará para su reino celestial. Pero un momento, él murió como mártir. ¿Cómo puede decir Pablo el Señor estuvo a mi lado? Sí, me libró de la boca del león, no los leones del circo en Roma, sino más bien que me libró de la boca del león, que es el diablo, que ha querido que renegara mi fe en el Señor. ¿El Señor me librará de todo? Sí, por una razón sencilla. Y esto es lo que encontramos con esos tres amigos. Estaban diciendo, me librará, nos librará, no por cuestión de que no ir al fuego, sino que no importa lo que pasa, no vamos a rendirnos a tus mandatos, porque nuestro Dios está por encima de ti, oh Rey. En otras palabras, lo que tanto esos tres amigos estaban diciendo, como Pablo decía más tarde, el Señor me librará, que no voy a ceder, voy a mantenerme firme en mi creencia. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿Cómo? Pues con una profunda convicción de quien controlaba la historia. Su historia personal y también nuestra historia personal. Tres aspectos. Eran conscientes de que antes, por encima de ser empleados en la célebre corte de Nabucodonosor, con una reputación internacional, antes de eso, eran siervos del Dios viviente, Dios primero. Políticos creyentes, diría, estaban buscando el bien de nuestro país, pero recordamos que en primer lugar nuestra ciudadanía está en los cielos. Así estos tres amigos estaban diciendo, somos conscientes de que antes de ser empleados en la corte de fama internacional de Nabucodonosor, antes, por encima de eso, somos siervos del Señor. En segundo lugar, eran conscientes de que Dios un día les evaluará según su fidelidad. También nosotros, un día, personalmente, tendremos que rendir cuentas a Dios. Un día todos tendremos que rendir cuentas a nuestro Creador. Y temo que hay entre los que me escuchan esta mañana que existe la posibilidad de olvidar totalmente este hecho. Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otra traducción lo pone así. Todos estaremos presentes ante la sala del juicio de Dios. Todos. Y este texto lo tengo en la pared, en mi despacho, encima de mi ordenador. Todos. Todos. Y estos tres jóvenes orientaban su vida de acuerdo con este hecho. Dios me va a evaluar. Y por lo tanto tuvieron en cuenta lo que implicaba desobedecer a Dios. Y así siguen afirmando que sabían que podían confiar en Dios. Si no, sigue diciendo, si Dios no nos rescata del horno de fuego, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. De hecho, lo que estaban diciendo es, confiamos en Dios, pase lo que pase, seguiremos confiando en Él. Hoy en día, también en tus circunstancias, el Espíritu Santo puede darte a ti y a mí la misma confianza y valor delante de cualquier eventualidad. Pase lo que pase, creemos, confiamos en el Señor. Estas palabras
de confianza resoluta en Dios, deja al pobre rey otra vez con su orgullo herido. ¿Y qué es lo que ocurre? Otra vez sale la ira. Nos dice el versículo 19, el rey ordenó que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y 3 consecuencias. Los soldados mueren por la intensidad del calor. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo, con sus mantos, turbantes y vestidos. Otra consecuencia, el terror, el pánico del rey. ¿Por qué? Dice el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Bien, esto es impresionante. Pero voy a sugerir que lo que hizo tanto impacto y causó tanto pánico en la mente de Nabucodonosor es lo que seguía diciendo. Ve estos 3 sueltos que pasean por el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Imagina la escena. Nabucodonosor es un rey pagano. ¿Qué está haciendo? Está intentando de destruir 3 varones judíos. Pero está intentando de destruir uno de los hijos o el hijo de uno de los dioses. ¿Qué puede esperar ahora? Podemos entender el pánico que se apoderó de Nabucodonosor. ¿Quién era el 4? La intervención de Dios. ¿Por qué Dios intervino en esta situación? Lo hizo para vindicar a los suyos, tal como hemos leído en Romanos capítulo 12. Pero también hubo otra razón. Lo hizo para fortalecer su fe, la fe de estos 3. Pero también para fortalecer nuestra fe. O para decirlo en forma más personal, lo hizo para fortalecer tu fe. Tu fe confiante. Por esta razón el Espíritu Santo lo ha guardado en su palabra, para ir fortaleciendo tu fe. A veces tu visión más clara de Dios estará en el fuego y en las pruebas de la vida. Aquí entonces estos 3 ahora tienen una visión más clara. La 4ª persona, ¿quién era? Bien, nosotros mirando desde el punto de vista del Nuevo Testamento diría, es una presentación de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, antes de su nacimiento en Belén. Pero me interesa también, no solamente el hecho de que Cristo está con nosotros en cualquier momento de fuego o dificultad. Quiero mirar la respuesta del rey. ¿Eres simplemente superficial? Simplemente momentáneo. Mira lo que está diciendo. Versículo 26.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, obviamente no va a decir envió la segunda persona de la Trinidad para rescatarlo, no, solamente podía haber una cuarta persona que era como hijo de los dioses. Por lo tanto, dice, envió su ángel, es la perspectiva de un rey pagano, y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de esos tres sea castigado. Entonces, ¿qué está diciendo Nabucodonosor? Está reconociendo el poder del Dios Altísimo, es evidente. Pero era una declaración superficial, momentánea, o hasta supersticiosa. No lo sé. Cuando llegamos al cielo preguntamos. Pero quizás dentro de 2 semanas al examinar el capítulo 4, veremos algo más. Pero quisiera hacer la pregunta a vosotros. ¿Cuál es tu respuesta al Señor esta mañana? ¿Superficial, momentánea, supersticiosa? Cuando Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es vuestra respuesta? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es tu respuesta esta mañana? ¿Superficial, momentánea, o simplemente nada en especial? La proclamación del rey: alabado sea Dios. Es un rey, y si un rey pagano puede decir eso, cuánto más nosotros que le hemos conocido y hemos experimentado el perdón de los pecados, cuánto más podemos ir diciendo: alabado sea Dios. El culto de oración el viernes pasado, estuvimos, antes de ir pidiendo cosas, estuvimos recordando cómo es Él, nuestro Dios, a quien servimos. Puede librarnos. ¿Cómo? Con una profunda confianza en Él, porque Él controla la historia, nuestra historia, la tuya. Y tenemos esta confianza en Él que dice: he aquí, vengo pronto. Y tal como hemos estado cantando, cada rodilla se va a arrodillar, inclinarse delante de Él. Vamos a hacerlo ahora delante de Él. Que el Señor nos bendiga. Muchísimas gracias, Eduardo. Quisiera que un par de nosotros pueda reaccionar, respirar ante esta reflexión, pensando principalmente que estamos en la era postcristiana y donde esto que nosotros estamos escuchando para muchos es algo que no tiene importancia, que no tiene valor. El ministerio de Eduardo en medio nuestro y de Esther siempre ha estado incidiendo en nuestra confianza en el Señor. Desde que he estado colaborando junto a ellos ha sido un punto clave, que seamos conscientes de la presencia del Señor. Y escuchábamos, ¿no?, de la predicación cómo aquí estos jóvenes habían sido formados por gente que realmente eran creyentes verdaderos. Y ahí, en la prueba y ante el fuego, vemos cómo ellos se comportan, cómo reaccionan y cómo responden. Entonces, un par de nosotros sí puede reaccionar ante la predicación.